y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hola amigos y hermanos, sean bienvenidos a esta serie titulada En Busca de la Verdad. Quiero enviar un saludo especial a aquellos que nos están siguiendo por este canal de televisión o que nos están viendo en diferentes redes sociales, o posiblemente te encuentras en un grupo pequeño estudiando la Biblia con otros y han decidido usar este material como material de estudio. Sean bienvenidos. El Señor Jesús dijo allí en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Es interesante que el conocer a Jesús y su verdad nos hace libres, trae libertad al ser humano, libertad mental, emocional, libertad espiritual y aún libertad física, porque yo he conocido a personas que han luchado con vicios, con malos hábitos, y intentan y luchan por aquí, por allá, de esta forma, de la otra, y no lo logran, pero llegan a conocer a Jesús y su verdad, y eso rompe las cadenas que les impedía ser libres, y llegan a ser personas nuevas criaturas, personas con una nueva vida. Vamos a estudiar en esta ocasión la verdad sobre el estado de los muertos. Alguien dijo: en la vida hay solución para todo menos para la muerte. ¿Será cierto eso? ¿Será que para la muerte allí sí ya no hay solución? Otro dicho es: mientras hay vida, hay esperanza. ¿Has escuchado tú ese dicho? ¿Será que ya cuando no hay vida ya no hay más esperanza para el ser humano? Mira la pregunta que se hizo el patriarca Job, ahí en Job 14:14. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es buena pregunta esa. Si el hombre muere, ¿qué pasa con la persona que muere? ¿Dónde va? ¿Qué sucede? ¿Será que volverá a vivir? Vamos a ir a la Biblia a ver qué es la muerte. Y ya antes de entender la muerte, pues tendremos que entender la vida, porque se ha dicho que muerte equivale a ausencia de vida. Pareciera una definición muy sencilla, pero es una definición bien profunda. Muerte, ausencia de vida. O sea, deja de vivir la persona, está muerta. Pero en sí, ¿qué es la muerte? Y para entender el proceso de la muerte tenemos que entender el proceso de la vida. Y en Génesis capítulo 2 versículo 7 leemos cuando la vida humana fue formada. Dice aquí: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Así es que estaba allí el cuerpo innato que Dios formó, y entonces le sopló el aliento de vida, le alentó el soplo de vida, y entonces el hombre fue, dice, en alma viviente. Vemos entonces los dos elementos que forman el alma viviente. Está el cuerpo y entonces está el soplo de vida. Quiere decir que cuando Dios formó ese cuerpo no era alma viviente. El soplo de vida no era alma viviente, pero entonces cuando Dios le sopló, le alentó ese soplo de vida, ese oxígeno, ese chispazo, entonces le dio vida al hombre y llegó a ser alma viviente. De paso, ese soplo de vida en el idioma hebreo, ahí en Génesis, como fue escrito originalmente, se usa la palabra nefesh. Ahora en el Nuevo Testamento en griego se usa la palabra neuma. Y de paso, no sé si has escuchado tú esa palabra neumático. En algunos países se utiliza para describir una rueda, una llanta. Viene de esta palabra neuma, esta palabra griega, la palabra neumático. ¿Qué quiere decir? Energía, oxígeno, chispazo. Entonces Dios le alentó ese soplo de vida, esa energía, esa neuma, ese oxígeno, ese chispazo, y entonces los pulmones del hombre comenzaron a bombear y comenzó a enviar oxígeno a la sangre y la sangre al cerebro, y entonces fue un alma viviente. Cuando la persona muere es exactamente el mismo proceso de la vida, nada más que a la inversa. Mira lo que dice en Eclesiastés 12:7. Y el polvo se torne a la tierra como era,
y el espíritu se devuelve a Dios que lo dio. Y notas, aquí se usa la palabra espíritu, en Génesis dice soplo de vida, pero es exactamente lo mismo, lo que Dios le alentó al hombre. Cuando muere se desprenden esos dos elementos, que en la creación Dios unió esos dos elementos para que el hombre fuera alma viviente, ser racional. Cuando el ser humano muere se desprenden esos dos elementos, el cuerpo y el soplo de vida, o espíritu en este caso, como lo dice en Eclesiastés, y ya no más hay alma viviente. La pregunta es, ¿podrá entonces el espíritu vagar? Eso que se desprende del hombre, porque hay gente que enseña que cuando la persona muere, muere pero que no muere, que anda vagando, que sabe lo que está sucediendo, que se puede comunicar con otros, con sus seres queridos. Mira lo que dice Eclesiastés 5, versículos 5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Queda como en un estado de coma profundo, donde no hay lapso de tiempo. Y sigue diciendo, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Quiere decir que si era una persona que te amaba mucho a ti, no te puede expresar esos sentimientos. Era alguien que te odiaba, no te puede expresar esos sentimientos. Yo he conocido personas que cuando se les muere un ser querido, tienen temor ir aún al baño de noche solos. Quieren ir acompañados porque tienen temor que se les va a aparecer el ser querido. Y concluye diciendo, ni tienen más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Ya ha habido personas que me han dicho, bueno, ya ve, pastor, ellos ya no tienen más que ver con lo que sucede aquí debajo del sol, pero ellos están ya en el cielo alabando a Dios, están ante la presencia de Dios. Mira lo que dice el Salmo 146, versículo 2. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viviere. El salmista está consciente que él debe de cantarle a Dios mientras está vivo. Tiene que reconocer a Dios mientras está vivo, porque sabe que una vez que muera, allí perecieron sus pensamientos, ya no tiene más conciencia. Y ahora el versículo 4, mira lo que dice, saldrá su espíritu, tornarás en su tierra, en aquel día perecerán sus pensamientos. Notas exactamente lo que nos dijeron los otros versículos que leímos, y ya hay muchos más en la Biblia, hay consistencia en la Biblia cuando llega esto. Hay quienes me han preguntado, pero pastor, ¿qué de aquellos grandes hombres de Dios que fueron fieles a Dios, que no han subido al cielo, los fieles hijos de Dios? El apóstol Pedro, predicando aquel mensaje en el día de Pentecostés, cuando se celebraba aquella fiesta en Jerusalén, que era 50 días después de la Pascua, o sea, 50 días después que Jesús murió en la cruz, le predica a esas masas, a esas multitudes de judíos y conversos también que habían venido de otras naciones, de otras partes para reunirse para esa fiesta. Eran miles, y movido por el Espíritu Santo se cumple la promesa que el Señor Jesús le dio a los discípulos, se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. Y mira lo que sucede en Hechos 2:29. Pedro les dice, varones hermanos, se os puede libremente decir del patriarca David, o sea del rey David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Y nota que ese mensaje fue movido por el Espíritu de Dios, al punto que más de 3,000 personas se bautizaron, se convirtieron en ese día. Pero nota que fue el Espíritu Santo que le movió a predicar este sermón, y dice que murió y el sepulcro está con nosotros, dice él, hasta el día de hoy. Para entonces ya hacía casi 1000 años que había muerto el rey David, y dice, todavía está con nosotros aquí su sepulcro. Yo he ido a Israel, y tú vas a la ciudad de David, que le llaman ahí un sector en Jerusalén, y encuentras la tumba del rey David, y ahí está el sarcófago, está el ataúd, donde la gente va a ver y hacen líneas para entrar allí. Pero entonces mira lo impresionante de este sermón, mira lo siguiente que dice en el versículo 34, porque David no subió a los cielos. Y una persona me dijo, pues muy fácil,
es que se fue al infierno, por eso no subió al cielo. Pero sabes, en el libro de Hebreos capítulo 11 a David se le cuenta como los grandes hombres de fe. Pero aquí dice, aquí el apóstol Pedro que no subió al cielo. Léete Hebreos capítulo 11 y vas a encontrar una grande lista de grandes hombres de fe. Se habla de Abraham, de Isaac, Jacob, y que fueron grandes hombres de fe. Y el versículo 13, mira lo que dice de todos esos hombres: conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Dice que conforme la fe murieron todos estos hombres grandes de fe, pero dice que no recibieron la promesa en el momento que murieron. Y después sigue describiendo otra lista de grandes hombres, ya no por nombres, sino por características. Y mira lo que dice el versículo 33, que por fe ganaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Tú lees esto, se te viene a la mente el profeta Daniel y otros profetas y otros grandes hombres de Dios. Y mira cómo concluye aquí en los versículos 39 y después el 40. Y todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio mediante la fe, no recibieron la promesa. O sea, sus vidas dieron testimonio que creían en Dios, que servían a Dios, que obedecían a Dios, pero con todo dice que murieron y no recibieron la promesa de la vida eterna. ¿Por qué razón? El versículo 40 nos lo explica. Mira cómo dice: proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. O sea, para que no se nos adelantaran. Si no, tú podías decir: Señor, ¿qué culpa tuve yo de haber vivido en el siglo XX o el siglo XXI, haber nacido en el siglo XX o el siglo XXI? Y estos hombres que tienen ya 1000 años gozando de la vida eterna, siglos que están ya en el cielo, y yo apenas voy a comenzar a gozar la vida eterna. Nos está diciendo que Dios quiso que no se nos adelantaran, nos quiere perfeccionar a todos juntos de una vez, que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Qué maravilloso es Dios, ¿no te parece? Jesús comparó la muerte con el sueño. Le habían hablado de su amigo Lázaro, que vivía en Betania, que estaba enfermo. Y él aparentemente no puso atención a lo que le habían pedido, que fuera allá. Y pasó un par de días por ahí, y entonces vean lo que Jesús le dice a los discípulos. Juan 11, versículos 11 al 14. Dicho esto, díceles pues: Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, salvo estará. O sea, dijeron: bueno, si está durmiendo ya es buena señal, se está recuperando. Pero mira cómo siguió diciendo el Señor Jesús. Mas esto decía Jesús de la muerte de él, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces pues Jesús les dijo claramente: Lázaro es muerto. Notas que Jesús comparó a la muerte con el sueño, estar descansando en ese estado donde no hay conciencia, donde dice, ya leímos en Eclesiastés, que los muertos nada saben ni tienen más memoria. No hay lapso de tiempo en el estado de la muerte. Entonces van a Betania, se encuentran con las hermanas de Lázaro, pero antes de eso Marta sale a encontrar a Jesús. Y mira lo que dice en el versículo 21 y 22. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidieres de Dios te dará Dios. Porque ellos habían visto milagros de Jesús, pero hasta este punto no había resucitado a nadie. Entonces ella dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se muere, lo hubiera sanado. Pero con todo ella seguía aferrada a su fe, diciendo: pero sé que todo lo que tú pidas, Dios te lo va a dar. Versículos 23 al 26, dícele Jesús: resucitará tu hermano. Y nota que no dice resucitó tu hermano, o está en el cielo tu hermano, o está en el infierno tu hermano. Dijo resucitará tu hermano, hablando en verbo futuro.
Marta le dice, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta entendía, ella creía que iba a haber una mañana de la resurrección, pero habla del futuro, el día postrero, el fin del tiempo. Pero ella quería seguir viendo a su hermano, número uno porque lo amaba, número dos porque en los tiempos bíblicos de Jesús, una mujer, en este caso estas dos hermanas, quedar desamparadas, no tener un esposo, no tener un hermano, no eran respetadas en una cultura, no las miraban con dignidad, con respeto. Dícele Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y notas que no dice el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, hablando en verbo futuro. Y todo aquel que cree y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto?, le preguntó Jesús. O sea, todo aquel cristiano que vive la fe cristiana y que cree en Jesús no va a morir eternamente, porque puede morir el sueño de la muerte, estar esperando la mañana de la resurrección, pero no va a morir eternamente porque Jesús lo va a resucitar, como miramos ya en otro estudio que hablamos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo en gloria a esta tierra. Van a la tumba y mira lo que sucede, versículo 43. Y habiendo dicho estas cosas, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. No dijo, sal del infierno o baja del cielo, le dijo, sal de la tumba. Llamado Lázaro salió, y tú lees el relato bíblico, no encuentras en ningún lugar donde Lázaro haya dicho qué le pasó durante esos 3 días, dónde estuvo esos 3 días, porque él no sabía nada. Para él acababa de cerrar los ojos y enseguida los estaba abriendo, porque no hay lapso de tiempo en la muerte. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo de la muerte? Hay consistencia en la Biblia. Mira cómo él también dice aquí en Primera de Tesalonicenses 4:13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los cristianos que han bajado a la tumba, que han muerto, pero notas que usa la terminología los que duermen. Que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, que sepas que hay esperanza, que vas a volver a ver a esos seres queridos. Y versículos 16 y 17 dice, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Qué hermosa promesa, ¿no te parece? Pero nota que habla de los que duermen, refiriéndose a los que murieron. Y ese día, cuando Cristo viene en gloria, ellos salen triunfantes de la tumba. Y en Corintios nos dice que va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Puede haber pasado 100 años, 1000 años desde que murieron, pero si murieron en Cristo, al resucitar, para ellos va a ser como que apenas habían cerrado los ojos y los siguientes están viendo la venida de Cristo. No hay lapso de tiempo en la muerte. De hecho, en la Biblia encuentras unas 1600 veces que se hace referencia al alma, y siempre en contexto mortal que muere, y por lo menos unas 53 veces encuentras referencia a la muerte, que es un sueño, que están descansando, que están durmiendo. Mira lo que dijo el Señor Jesús aquí en Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Quiere decir que de lo que estaba hablando el Señor Jesús todavía no había llegado ese día. Y para cuando dijo esto el Señor Jesús, ya habían muerto millones y millones de personas, porque desde la creación de Adán y Eva hasta el tiempo de Jesús ya habían pasado 4000 años, y todavía no había llegado este momento cuando los que estaban en los sepulcros habrían escuchado la voz de Dios. Y sigue diciendo, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y todavía no había llegado ese día. Ahora, cuando las personas enseñan que si la persona es buena, se va derechito al cielo al morir, era mala, se va derechito al infierno. Vamos a pensar que fuera así,
que no es así, la Biblia no enseña eso. Pero si fuera así, vamos a analizarlo de esta manera. Piensa en Hitler, que vivió hace unos 70 años atrás. Fue responsable por la muerte de millones y millones de inocentes. Murió, conforme enseñan, está quemándose en el infierno. Tiene 70 años quemándose allí. Y piensa en un hombre que vivió en el tiempo de Jesús hace 2000 años atrás. Y era un ladrón. Y el Espíritu de Dios le habló y trató de alcanzarlo. Y esta persona cerró sus oídos a la voz del Espíritu de Dios porque quería seguir siendo un ladrón. Murió. Conforme enseñan, tiene 2000 entonces años quemándose esa persona. Hitler 70 años. Dirías tú, es un Dios justo ese. Yo diría, es un Dios injusto. Yo no quisiera servir a un Dios así. Pero gracias a Dios que Dios es un Dios muy justo, que ese día nos va a dar a cada uno conforme nuestras obras. Unos resucitan para vida eterna, otros para destrucción eterna. Por otro lado, algo interesante, cuando enseñan que si la persona era buena se va derecho al infierno, si era mala, si era buena se va derecho al cielo, si era mala se va derechito al infierno. Yo he estado en muchos funerales, sea que sea pastor, sacerdote, ministro, quien oficia. Cuando creen en la inmortalidad del alma, he escuchado esos sermones en ese funeral y dicen, nuestro hermano ya está en el cielo gozando de la gloria, nos está viendo desde allá, nos está sonriendo. ¿Has escuchado tú que digan de alguien, nuestro hermano ya está en el infierno? A don Raimundo, a don Facundo y todo el mundo lo envían al cielo, a nadie mandan al infierno. Y si fuera así, piénsalo de esta manera. Piensa en una madre que lucha en la vida sola porque la abandonó el esposo y queda con 2 niños y de repente ella muere de una enfermedad y quedan solos los niños, huérfanos, y son maltratados por la gente, son abusados por otros. Y esa madre desde el cielo está viendo eso. ¿Tú crees que va a estar alegre, feliz en el cielo? Sería la tortura más grande que Dios le podría dar a una persona, tenerle en el cielo viendo el sufrimiento y el dolor de sus seres queridos. Pero gracias a Dios que la Biblia nos dice que cuando Cristo venga, entonces recibiremos la vida eterna. Mira lo que va a suceder cuando Cristo venga. Primera de Corintios 15, 54 y 55. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué maravilloso. Ese va a ser el clamor del pueblo de Dios. Va a ser un canto de júbilo del pueblo de Dios cuando Cristo venga. Porque al salir triunfantes de la tumba los que estaban muertos y los que estemos viviendo ser transformados, como dice el apóstol Pablo, y dice que recibiremos un cuerpo semejante al de Cristo, porque le veremos como Él es, seremos semejantes a Él, con un cuerpo glorificado como Jesús resucitó cuando salió de la tumba. Y cuando eso suceda, de júbilo vamos a cantar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya no más tendrá potestad la muerte sobre los hijos de Dios, ni la primera muerte, que es el sueño de la muerte, el descanso, ni la segunda muerte, que es la muerte eterna, porque Dios nos dará la vida eterna a nosotros. Mientras ese día llega, hay que entender que la muerte es un enemigo. Pero es un enemigo ya vencido, porque Jesús venció a la muerte cuando salió triunfante de la tumba. Por esa razón en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, Jesús dice aquí, nos da esta promesa: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Y el Hades es una palabra griega que quiere decir la tumba. O sea, Jesús dice, yo tengo las llaves de la muerte y de la tumba. Yo vencí a la muerte, yo vencí a la tumba. Y por esa razón nos da esperanza Jesús, que hay esperanza para ti, para mí, que no tenemos que estar condenados eternamente a la muerte, porque Jesús ya venció a la muerte y nos puede dar la victoria a nosotros también, si aceptamos la salvación que Él nos promete y la vida eterna que Él nos ofrece. Y de paso te digo, ahí también en el libro de Primera de Corintios capítulo 15 nos dice que Jesús es las primicias de los que duermen. O sea, Jesús es la garantía de todo aquel que ha bajado a la tumba, que ha vivido en Cristo, que ha vivido la vida cristiana. Es la garantía de que va a haber una resurrección. Ahí mismo dice el apóstol Pablo que si no hubiese una resurrección, si todo lo que esperáramos fuera solamente esta vida, ¿saben lo que dice el apóstol Pablo? Seríamos los más miserables de este mundo. Si solo vivir la vida cristiana fuera vivir aquí y morir y que ya no hubiera nada más, dice que seríamos los más miserables del mundo. Pero gracias a Dios que no es así. Jesús fue las primicias, Él fue la garantía, Él venció a la muerte y es la certeza para todo cristiano que hay una mañana de la resurrección. ¿No te parece maravilloso eso? Y porque Jesús venció a la muerte, tú y yo podemos tener la certeza que vamos a ver a nuestros seres queridos. ¿Sabes? Esa mañana de la resurrección va a ser un momento glorioso de reencuentros familiares. Te vas a encontrar con esos seres queridos que la muerte te ha arrancado. Yo no sé tú, pero yo tengo seres queridos que anhelo ver. Ojalá que tú aceptes esa salvación que Dios te ofrece en Cristo Jesús. Que sepas que Jesús es la garantía, que hay esperanza para ti, que vivas en Cristo, que vivas la vida cristiana, para que ese día cuando Cristo venga puedas tener vida eterna y te reúnas con tus amados, con tus seres queridos. Déjame orar por ti. Padre Celestial, ayúdanos a que esta esperanza, esta promesa sea real en nuestras vidas. Creamos esa promesa de Jesús, que Él fue a preparar un lugar para nosotros y que un día vendrá por nosotros. Oh Padre, estamos cansados ya de este mundo, un mundo de sufrimiento, de dolor, de pecado. Ya anhelamos, Padre, gemimos, como dice tu palabra, por la redención, para ver ese día glorioso cuando Cristo venga, para reencontrarnos con nuestros seres amados, abrazarlos, besarlos y ya no más separarnos de ellos. Gracias porque tú hiciste eso posible por medio de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario y también de su resurrección, que salió triunfante de la tumba. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.